Actividad. Construye un circuito básico usando el simulador en línea DC-AC Lab. Para realizar esta actividad, en la barra de direcciones de nuestro navegador, vamos a digitar la dirección web www.dcaclab.com. Al presionar Enter, esto nos llevará a la página DC-AC Lab, una página web que nos permite diseñar y simular circuitos eléctricos. Ya estando en la página, bajamos un poco y hacemos clic en el botón verde que dice prueba el demo de DC-AC Lab. Quiere decir que vamos a trabajar en el modo de prueba de la aplicación. Ahora ya estamos en el taller de electrónica de DC-AC Lab. En la parte superior, inmediatamente después del logo de DC-AC Lab, vamos a encontrar la herramienta de opciones. De izquierda a derecha, el primer elemento que encontramos es este botón, que es un interruptor, el cual nos va a permitir detener o iniciar la simulación. Este botón que tenemos acá, blanco con una X, es para limpiar o borrar todos los elementos que hayamos colocado en nuestro protoboard. La siguiente opción va a permitir que controlemos la dirección del flujo de electrones. Esta opción, Snap Rotation, nos va a permitir deshabilitar o habilitar la rotación automática de cada uno de los elementos que vayamos a colocar en nuestro tablero. Esta opción que está acá pues ya tiene su propia presentación y es para borrar elementos que ya no necesitemos en el tablero. Los botones de deshacer y rehacer, esta opción va a permitir que cambiemos el color de la protoboard y en la parte final, al final de la barra, encontramos este botoncito que nos va a permitir desplegar el botón de nos va a permitir desplegar la ventana acerca de los desarrolladores de DC Lab. Después de la ventana de opciones, inmediatamente en la parte inferior de esta vamos a encontrar la barra de herramientas de componentes. Aquí podemos ver cada uno de los componentes con los que podremos trabajar nuestros circuitos. Cada componente está representado por una imagen que lo representa de igual forma que si viéramos el componente en el mundo real, y en la parte inferior de cada icono encontramos el nombre de dicho componente. Después de los nombres de cada uno de los componentes encontramos una barra de deslizamiento que nos va a permitir desplazarnos a la derecha o a la izquierda para poder seleccionar los demás elementos que podemos utilizar en nuestros circuitos. Esta opción también la podemos hacer haciendo clic sostenido sobre la barra de herramientas y desplazando el mouse hacia la derecha o hacia la izquierda. Ya familiarizado un poco con la herramienta, entonces vamos a proceder a armar un circuito eléctrico sencillo que nos permita identificar los tres componentes principales de un circuito eléctrico. El primer componente que vamos a agregar es la fuente. Para eso usaremos una batería de 1.5 voltios. Cabe mencionar que a este elemento
le podremos cambiar sus propiedades haciendo clic en esta opción. Acá podríamos, por ejemplo, modificar el voltaje de la batería, y en vez de tener una batería de 1.5 voltios, podríamos tener una batería de 1.9 voltios. Pero como estamos ahorita en la versión de prueba, estas opciones están deshabilitadas. Si nosotros queremos poder modificar las propiedades de cualquiera de los elementos que incluyamos en nuestro circuito, tendremos que pagar una licencia de uso a los propietarios de la plataforma. Para el caso nuestro, no vamos a necesitar modificar estas opciones, pues entonces vamos a continuar armando nuestro circuito. Como les dije, ya tenemos la fuente, es una batería de 1.5 voltios. Vamos a agregar, lo siguiente que vamos a agregar es una carga. Pero antes vamos a hacer algo. Si ustedes se dan cuenta, cuando muevo el componente, él gira automáticamente tratando de acomodarse. A veces es bastante complejo poder ubicarlo en cierto sitio. Entonces lo ideal es desactivar la opción Snap Rotation, y de esta forma siempre se moverá en horizontal, o si lo cuadramos en vertical y desactivamos, entonces podremos colocar la batería o nuestro componente, en este caso la batería, en forma vertical. Vamos a agregar el siguiente componente de nuestro circuito. En este caso es una carga. Esa carga la vamos a representar con una lámpara incandescente. Entonces agregamos el componente de la lámpara incandescente. Vamos a también para que rote. Y luego fijamos o desactivamos la opción Snap Rotation, de tal forma que podamos ubicarla de forma horizontal. Ya tenemos dos de los componentes principales que forman un circuito: la fuente, como ya dijimos, la batería de 1.5 voltios y una bombilla incandescente. Cada componente, como les dije anteriormente, tiene las posibilidades de poder cambiar sus propiedades, pero les recuerdo que estamos en la versión de prueba y por lo tanto eso no es posible. Vamos entonces a terminar de armar el circuito uniendo cada uno de los componentes con el tercer componente básico de un circuito eléctrico, que son los conductores. Para eso vamos a utilizar los cables que simula la plataforma. Para crear un cable simplemente hacemos clic en uno de los terminales de los componentes y clic sostenido y arrastramos hasta donde queramos extender el cable. Entonces voy a hacer clic acá y voy a ir extendiendo. Yo puedo, mientras no suelte el botón del mouse, yo puedo ubicar el cable en donde yo quiera. Entonces vamos a extenderlo hasta acá. Lo mismo vamos a hacer en el siguiente terminal. Vamos a no necesariamente tenemos que hacerlo de esta forma. Acá lo estoy construyendo para que el circuito quede más, digamos que quede más explicativo. Vamos entonces a unir estos dos alambres y ahí ya tenemos nuestro circuito eléctrico básico funcionando. Acá podemos ver la fuente, los conductores y la bombilla, que se enciende porque
hay un flujo de electrones atravesando a través de ella. La pregunta que ustedes deberán de responder las van a encontrar en la guía. Entonces arman el circuito como acaban de verlo acá y hacen las diferentes pruebas. Recuerden, por ejemplo, que acá podemos cambiar el flujo de electrones. Acá también lo podemos ocultar y solamente quedarnos con los componentes del circuito. Vamos a dejarlo en la corriente convencional. Si ustedes quieren eliminar algún componente, lo único que tienen es que seleccionarlo. Por ejemplo acá. Y hacer clic acá en el botón de borrado. Ahí ya está borrado. Pueden ver que se detuvo el flujo de electrones. Voy a volver otra vez a colocar la lámpara. E inmediatamente aparece el flujo de electrones. Bueno, muchachos, esto es todo. No olviden resolver las preguntas de la actividad en su guía de estudio.